Buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos. Muchas gracias por estar acá. Mi nombre es Cristina Villarreal, yo soy miembro de la Junta Directiva del Consejo Directivo de la Fundación Pro Derecho a Morir Dignamente. Hoy estoy aquí parada en representación de nuestro presidente, el doctor Juan Mendoza Vega, quien por razones de salud de última hora no nos está pudiendo acompañar. Entonces me ha tocado a mí la difícil tarea de intentar hacer su papel, no reemplazarlo porque él es irreemplazable. Quiero, antes de dar inicio a nuestra sesión de esta tarde, recordarles que hoy tenemos una de nuestras presentaciones, va a ser dictada en inglés. Entonces tenemos un servicio de traducción simultánea. Las personas que necesiten la traducción y no hayan conseguido su aparatico para estar conectados, allá atrás nos están entregando, o a la entrada tal vez, nos están entregando los aparatos. Entonces les voy a dar 3 minuticos a las personas que no han buscado el equipo de traducción simultánea para que lo hagan. Bueno, buenas tardes de nuevo. Es para la Fundación Pro Derecho a Morir Dignamente un verdadero honor y una alegría muy grande contar con ustedes hoy aquí. Estamos celebrando los 35 años de la Fundación y hemos entregado este homenaje que le hacemos a nuestra fundadora, Beatriz Cobb de Gómez, a quienes seguramente muchos y muchas de ustedes tuvieron la oportunidad de conocer, y que fue y ha sido y continúa siendo nuestro motor, nuestra iniciadora y nuestra guía en esta ruta de 35 años. Hace 8 años murió Beatriz y muchos tuvimos el temor de que la Fundación falleciera con ella. Por fortuna, hoy podemos dar testimonio de que la Fundación sigue presente. El Consejo Directivo ha asumido este reto con mucho compromiso para con ella, para con los afiliados y para con este país que nos necesita. Gracias. En estos 35 años la Fundación ha intentado siempre compartir con las colombianas y con los colombianos nuestra visión acerca de la muerte, y es que la muerte es parte de la vida. La muerte no es nada distinto de la vida, es simplemente la etapa final. Hemos querido transmitir la importancia de hablar sobre la muerte, de que en familia, en todos los espacios donde nos movamos, la muerte sea un tema presente del que podamos hablar, del que podamos discutir con nuestros seres queridos para que la muerte nos acompañe y en el momento en que estamos en ese trance final podamos vivir esa experiencia de la manera en que hemos querido vivirla y no como desafortunadamente muchas veces ocurre, y es que la muerte sucede en condiciones muy distintas a las que hubiéramos querido. Entonces, esta sesión de hoy es otra vez una reiteración que hace la Fundación para que ojalá logremos este acometido que tenemos entre todos. Hoy yo tengo el honor muy, muy especial de presentar a 2 conferencistas que nos van a acompañar esta tarde. Se trata de la doctora Jacqueline Herremans de Bélgica y ya voy a hacer su introducción formal. Ella viene desde Bélgica a acompañarnos en esta sesión de hoy y ella es quien va a hablar en inglés. Para eso tenemos la traducción simultánea. Después de la presentación de ella vamos a dar un espacio de preguntas para que podamos conversar con ella y sacarle el jugo, como decimos en Colombia, a esa presencia tan importante que tenemos hoy con nosotros. Después de esa sesión de preguntas y respuestas tendremos un refrigerio para ofrecerles y después vendrá nuestro segundo invitado, que creo que para la mayoría de nosotros no necesita presentación, que es el doctor Carlos Gaviria Díaz, a quien también presentaré formalmente en su momento, pero que para la Fundación ha sido siempre el doctor Gaviria un amigo, un aliado y una persona que nos ha permitido avanzar en este país en este tema en particular. Después de la presentación del doctor Gaviria también tendremos una sesión de preguntas y respuestas y cerraremos nuestra sesión del día. Entonces, para comenzar, la doctora Jacqueline Herremans, ella es abogada de la Universidad Libre de Bruselas,
Tiene también un grado en leyes europeas del Instituto de Estudios Europeos de la Universidad Libre de Bruselas también. Jacqueline Herremans es abogada de la barra de Bruselas, de abogados de Bruselas. Practica el derecho en una firma de leyes que se llama Lallemand y Legros, donde en su práctica ella incluye, entre otras cosas, temas que tienen que ver con la ley médica y con la responsabilidad civil profesional. Ella es miembro de del Comité Consultivo Belga en Bioética desde el año 2000 y también de la Comisión Federal de Control y Evaluación de la Ley de Eutanasia. Es presidente de la Asociación por la Muerte Digna en Bélgica de habla francesa. Ha sido invitada a dar testimonio como experta ante los comités de asuntos sociales y de justicia del Senado con ocasión de los debates parlamentarios sobre eutanasia y sobre cuidados paliativos en Bélgica desde febrero del 2002. Y de nuevo fue consultada también como experta en mayo del 2013 cuando se extendió la ley de eutanasia en ese país. Siempre es una opinión muy respetada a quien se le busca siempre para hablar sobre este tema. También da conferencias permanentemente a grupos de médicos, de enfermeras, de psicólogas y psicólogos en relación con materias que tienen que ver con la eutanasia, por ejemplo, con la Universidad Católica de Louvain, con la Sociedad Científica de Medicina General en su apartado sobre cuidado paliativo y calidad de la vida. También se le piden opiniones en relación con la ley de eutanasia en Bélgica, tanto a nivel del país como afuera del país. También ha dado opiniones para el Comité de Selección sobre Muerte con Dignidad en Quebec en mayo del 2010 y en la Comisión del Reino Unido sobre asistencia a la muerte que está dirigido por Lord Falconer en enero del 2012. Recientemente, este año, en junio del 2014, testificó como experta sobre la ley de eutanasia belga y sobre su práctica también en Francia, en el caso del juicio que se hizo al doctor Nicolas Bonmessot ante la Corte de Pau en Francia. Entonces, le doy la palabra a la doctora Jacqueline y les pido un aplauso para ella. Thank you. And well, you know, I'm very honored. Muchas gracias. Es un honor para mí estar acá. Everything is okay now? ¿Todos oyen bien? Sí. Okay. So, well, it's a great honor to be Es un gran honor para mí estar acá. Well, you know, I'm so sorry that Siento mucho que el doctor Juan Mendoza no pueda estar presente aquí hoy porque lo conozco desde hace muchos años, lo valoro mucho y nosotros sabemos que en varios países es muy posible mejorar las condiciones de los pacientes. Siento mucho que él no esté aquí, pero yo estoy segura que él estará a su lado los próximos meses y los próximos años. Es muy importante que él esté presente. Primero que todo, quiero ver si mi computadora está funcionando. Sí, sí está funcionando. Me pregunto, ¿cuántos de ustedes saben algo sobre Bélgica? ¿Cuántos conocen a Bélgica? Muchos. Con esta ley en libreta, ustedes ahora van a saber mucho más sobre Bélgica. Me sorprende que ustedes sepan tanto sobre Bélgica, porque Bélgica es un país pequeñito que está entre Francia y Holanda.
Algunas personas que saben sobre Bélgica conocen a Bélgica por el chocolate, por la cerveza y también por los encajes de Bélgica. Yo sé que hay alguien aquí que está muy interesado en el tema de los encajes y también por el surrealismo, Magritte. Esto no es una pipa. Algunas veces Bélgica es un país donde uno encuentra mucho surrealismo y esto es posible que por esta razón seguramente logramos pasar la ley sobre la eutanasia, pero no fue solamente una ley sobre la eutanasia, sino que tuvimos un gran éxito en manejar no solamente el tema de la eutanasia, sino también del cuidado paliativo y los derechos del paciente. Entonces, en Bélgica no vamos a encontrar una oposición entre el cuidado paliativo y la eutanasia, que por ejemplo si vemos en Francia, que es bastante horrible lo que pasa en Francia. Si uno es médico especializado en el cuidado paliativo en Francia, uno no quiere ni saber nada sobre la eutanasia, ni tampoco se quiere hablar sobre el sufrimiento y la gente que quiere terminar con su sufrimiento. Hay doctores, en cambio, en Bélgica que sí quieren escuchar a los pacientes y que pueden practicar la eutanasia, pero algunos de los doctores que piensan así, siempre se piensa en la solución de poder aliviar el sufrimiento. Por lo menos en Francia se piensa más en aliviar el sufrimiento que en la eutanasia. Yo había prometido a Juan Mendoza hablar en español, pero es que yo soy abogada, entonces no es posible tener confianza en los abogados. Pero yo voy a tratar de utilizar algunas palabritas en español, o sea que ustedes van a ver alguna que otra palabra en español, pero no me pidan que haga más. Yo quisiera explicarles cómo fue posible pasar esta ley en Bélgica. Nosotros tenemos varias condiciones y, por ejemplo, Colombia y España y Bélgica, tenemos la situación en que la Iglesia Católica es muy importante en todos estos países, pero de todas maneras en Bélgica logramos pasar la ley de la eutanasia, lo que es algo muy interesante y esto es muy importante para países como Colombia o en otros países donde la Iglesia Católica es muy poderosa. ¿Cuál fue la situación legal? Un médico que aceptó hacer una eutanasia tenía el riesgo de ser juzgado por asesinato y el riesgo era que lo acusaran en la corte de Asís. Había un cierto grado de tolerancia y en Bélgica nosotros pues pensamos mucho sobre el tema de la eutanasia, pero el problema es que hay una especie de zona gris donde no rige la ley específicamente. Entonces eso hace que las cosas cambien de un lado del país al otro lado del país, porque de repente la iglesia considera en un lugar que el doctor puede respetar los deseos del paciente, en cambio en otra jurisdicción el juez va a decir no, la vida es mucho más importante que la muerte y entonces no se va a aceptar la eutanasia. Y por esta razón tenemos algunos problemas, pero el problema más grave que tengo ahorita es con el PowerPoint porque no me está funcionando bien. Siento mucho. Bueno, ahora sí, ya me funcionó. Bueno, tuvimos otro problema afuera del PowerPoint y que es que la comisión de doctores tenían miedo de ser acusados por otros doctores diciendo que seguramente no estaban respetando el código de la ontología. Entonces, estas condiciones explican
que para los médicos era muy difícil escuchar. Hay veces los deseos del paciente y poder practicar la eutanasia. Algunos pacientes tuvieron la suerte de tener un médico que tenía, digamos, un entendimiento claro sobre qué era la eutanasia, y otros pues no lo tenían la misma suerte. Y hay algo más que también es muy interesante. Tenemos un estudio o una encuesta en el país donde, por ejemplo, en Holanda era posible practicar la eutanasia, y eso nosotros lo llamamos la decriminalización de facto ante la ley. Y ahí podemos ver la diferencia entre los dos países. Uno, en el país flamenco, donde no había ley, donde no había ninguna posibilidad de hacer la eutanasia de manera abierta, y teníamos estas cifras que son muy interesantes, los resultados de final de vida, que en Holanda era 0.7%, en la parte en Flandes era 0.2%. ¿Y cuál era la explicación de que en un lugar sí se pudiera terminar la vida de un paciente y en otro no? Pues porque en unos lugares no era legal. Si uno tiene que conformarse con la ley y está prohibida la eutanasia, entonces hay que hacerlo a puerta cerrada, en clandestinidad, en secreto, mejor dicho, si es que va contra la ley, de manera que no es probable que se pueda hacer una eutanasia bajo buenas condiciones cuando la ley lo prohíbe. ¿Cuáles fueron los obstáculos principales? Yo creo que aquí nadie se va a sorprender. En Bélgica nosotros teníamos una historia de la Iglesia Católica, la cultura de la Iglesia Católica, que era muy fuerte. Y si uno estudia el trabajo que ha hecho el Comité de Bioética, nosotros vamos a encontrar que había mucha gente involucrada, doctores, médicos, abogados. En Bélgica nosotros no tenemos una separación, no hay separación entre el Estado y la Iglesia, de acuerdo con la ley, pero la realidad es que la Iglesia Católica está perdiendo fuerza, o ha perdido fuerza en los últimos años, y seguramente esto va a seguir siendo así en el futuro. Hay otro obstáculo también. Yo no sé cómo funciona esto aquí en Colombia, pero el mundo médico es muy paternalista, de manera que el problema con la eutanasia es que el paciente va a ser el que toma la iniciativa. Ya no es el médico, es el paciente, y esto es un problema, un desafío para los médicos. Voy a tratar en unos pocos minutos explicarles la historia de la eutanasia en Bélgica. El primer paso importante, debido al creciente sentimiento de la sociedad a favor de la autonomía o el derecho a la autodeterminación, y puesto que ha bajado el poder de la Iglesia Católica, hemos podido abrirnos un poco a la idea. Y cuando hubo un comité de bioéticas donde se desarrolló el tema con este comité de consultoría, y este comité de bioética en Bélgica no está a favor de hablar de una verdad ética. No se puede hablar de una sola verdad ética, sino que el comité lo que trata es entender las diferencias en el pensamiento de la sociedad. O sea que no solamente se hablaba de una solución, sino que hubo 4 propuestas. Una de ellas es, bueno, no cambiemos nada.
pero realmente esta opinión la tenía solo una minoría de los miembros del comité que pensaban así. Las 3 otras propuestas incluían expertos católicos y estaban a favor de reglamentar la eutanasia. Y yo diría que este fue el paso principal para moverse hacia adelante con la idea de que teníamos que pasar una ley. Bueno, yo ya he hablado sobre la Iglesia Católica, también he subrayado un punto y es el siguiente. Después de la Segunda Guerra Mundial en Bélgica, con la excepción de 4 años, los partidos católicos fueron parte del gobierno durante esos años y como resultado de esta participación hubo un veto hacia la iniciativa ética sobre la eutanasia en el Parlamento, de manera que por ese problema no fue posible tomar iniciativas, puesto que no había consenso en el gobierno hacia el pasar una ley sobre la eutanasia. Pero, oh sorpresa, en 1999 tuvimos elecciones y el resultado fue maravilloso, por lo menos para mí. Ya se convirtió en hecho que teníamos una coalición con Greens, con los verdes, los socialistas y los liberales. Entonces, rápidamente se decidió poner todos estos problemas éticos ante el Parlamento y el Senado, no solamente la eutanasia, sino también la investigación sobre los embriones y también otro tipo de problemas éticos como las células madres, etcétera, que habían sido detenidos por los católicos que estaban en el gobierno. Este fue el principio. Eso fue en diciembre de 1999. Hubo varias propuestas, como les dije, y hubo varias audiencias. Ustedes deben entender que estas audiencias fueron transmitidas por televisión en vivo, o sea que realmente aquí se presentó la posibilidad de tener un real debate dentro de la sociedad, no solamente entre los expertos, sino también entre todos los miembros de la sociedad se podía dar este debate. Un paso importante también fue la consejería del Consejo de Estado. El Consejo de Estado es un órgano legal, ahí se tienen jueces y yo le puedo decir como abogado que en ese tipo de trabajo no vamos a ver solamente gente progresiva, pero de todas maneras el consejo fue muy importante para nosotros y fue muy importante en el área de los derechos humanos porque ustedes seguramente han escuchado varias veces que no es posible pasar una ley sobre eutanasia de acuerdo con los derechos humanos. Eso es cerrado, porque sí es posible. Eso no va contra los derechos humanos. Todo depende de la definición que se le dé a derechos humanos. Claro que hay el derecho a vivir, esto es importante, pero ese no es el único derecho que existe, no es el único derecho que hay que proteger. También está el derecho de la privacidad, de la autonomía. Estos derechos también son muy importantes. Entonces, el Consejo de Estado, valga la redundancia, fue muy importante en esa área. No solamente se defendía la vida, sino también otros derechos. En ese momento se estaban haciendo los acuerdos sobre derechos humanos y también tratados sobre derechos humanos para las Naciones Unidas. En octubre del 2001, se tomó un voto en el Senado, pero ese no fue el último paso. Luego se realizó un debate que fue muy rápido porque ya teníamos todo el material necesario que nos habían pasado del Senado. Y se hizo la sanción y la promulgación de la ley en ese momento, que fue mayo 28 del año 2002.
Para nosotros eso fue un resultado maravilloso. En 2 años fue posible pasar esta ley y fue solamente el principio de nuestro trabajo, porque una vez que se pasa la ley, una vez que se tiene esta ley aprobada, entonces nos tenemos que dar cuenta que los médicos no están preparados para practicar la eutanasia. Y para darles los principales elementos de esta ley, pues no voy a entrar en detalles, pero sí quiero darles como el resumen de esta ley, los elementos principales de ella. Primero que todo les diré que no es una copia de la ley holandesa. Era muy importante para nosotros entender la experiencia de Holanda, porque desde 1973 hasta ese momento, esta es una pregunta que ha estado en el centro del debate de la sociedad holandesa, de manera que nosotros teníamos ya la posibilidad de mirar hacia Holanda para poder entender qué era posible y qué no era posible hacer. Y de manera que no hicimos una copia sencilla. Cada país tiene que encontrar su propia ruta. Nosotros no hemos cambiado el código criminal, pero esta ley sobre la eutanasia en Bélgica tiene ciertos elementos de la ley civil y también tiene elementos del derecho criminal. Y tenemos un código, por ejemplo, hay un código que tiene todas las leyes sobre diferentes asuntos y esta ley de eutanasia está dentro del código de la ley civil y tiene también material que está relacionado con el derecho médico. Y lo que fue más importante fue el paciente y lo que el paciente solicitaba, o sea, los deseos del paciente, porque los deseos del paciente son fundamentales en esta ley. Entonces, la definición es muy sencilla. Este es una acción por una tercera parte intencionalmente para ayudarle a una persona a morir dignamente. Esa es la misma definición que se tiene en Holanda. El acto tiene que ser realizado por un doctor, pero ese no era nuestro punto de vista porque dijimos, no es tan fácil utilizar el medicamento adecuado y así sucesivamente, de manera que para nosotros fue muy importante tener la asistencia de un médico, tener el conocimiento de un médico en el momento de hacerlo, de manera que las 3 condiciones principales son las que están ahí. Primero que todo tenemos que seguir esto de manera voluntaria, creíblemente, y aquí estoy hablando de un adulto. En el 2014 se hizo un cambio en eutanasia para los niños. Aquí estoy hablando de adultos. O sea que el paciente tiene que estar sufriendo de problemas físicos o mentales que le produzcan gran sufrimiento y que no haya ninguna posibilidad de aliviar este sufrimiento. Pero el sufrimiento tiene que ser provocado por una enfermedad médica, por una condición, un trastorno médico, y este trastorno médico tiene que ser muy serio y que no debe ser curable y debe ser causado o puede ser causado ya sea por enfermedad o por accidente. No hablamos de enfermedades terminales aquí, como por ejemplo en Oregon o en Vermont, en Washington, cuando hay que probar que uno se va a morir, por ejemplo, en 6 meses. No, este no es el caso en Bélgica. Uno puede realizar la eutanasia aún si es posible que uno tenga la esperanza de seguir vivo muchos años, 10 años o 20 años, porque todo depende de la dolencia que uno tenga y depende del grado de sufrimiento que uno tenga. Entonces no tiene uno que estar condenado a la muerte. Ven, aquí tengo las palabritas en español que les prometí. Bravo. Sí, sí puedo. También se hizo un debate de un testamento en vida.
durante mucho tiempo el AM le propuso a los miembros de la sociedad lo que nosotros llamamos hacer un testamento en vida. Desde el 2002 ya tenemos un estatuto legal porque antes no lo teníamos, pero se tuvo que hacer un debate muy difícil en el Senado para lograr este estatuto que regule este asunto del testamento en vida, que obviamente tiene que ser válido. O sea, la persona tiene que estar consciente. La eutanasia es posible solamente cuando el paciente está en un estado de inconsciencia irreversible. No me pregunten exactamente esto qué quiere decir, porque para algunas personas esto quiere decir que estén en coma. Pero los doctores que estén aquí presentes pueden decir, bueno, pero un coma no es, la palabra coma no es la palabra correcta, pero bueno, de todas maneras eso salió así. Hubo que hacer como un ajuste. También la conciencia, la libertad de conciencia. Nadie tiene que participar en la eutanasia y ningún médico está obligado a hacer eutanasia, pero ahora nos damos cuenta que algunas instituciones o algunos médicos tal vez abusan de la libertad de conciencia porque dicen que esto es una objeción de conciencia. Entonces, nuestro siguiente paso es definir exactamente cuáles serían las reglas o cuáles serían las salvaguardas para el paciente para que se entienda la libertad de conciencia. Yo estoy desde luego a favor de la libertad de conciencia, pero no podemos abusar de la libertad de conciencia. Si nosotros desarrollamos prejuicios hacia otras personas por libertad de conciencia, esto no es justo. Entonces yo tenía opciones. Bueno, les podía dar todas las cifras, todas las estadísticas, como por ejemplo para indicarles que hoy en día en Bélgica, nosotros como miembros de la Comisión de Bioética tenemos que manejar por lo menos 150 casos por mes, que es menos del 2% de los casos que se presentan en Bélgica. De manera que es muy importante que cuando ustedes tengan que manejar este tema, que estamos hablando de 2% de las pruebas en Bélgica. Y también puedo explicarles a ustedes que 75% de los casos en Bélgica, pues las enfermedades allí, estamos hablando de cáncer. El cáncer realmente representan más del 80% de las enfermedades, pero ahora tenemos también otras enfermedades, polipatologías, como por ejemplo personas que llegan a cierta edad que tienen ciertas afecciones mentales y cosas así. O sea que con los años, cuando nosotros tratamos de pensar en todo esto, vamos a ver que no tenemos respuestas sencillas para darles a las personas que nos piden la eutanasia. Por ejemplo, podemos tener trastornos mentales o podemos tener enfermedades como esclerosis múltiple, por ejemplo, o podemos tener enfermedades como Alzheimer o enfermedad de Parkinson. Y esta es la razón por la cual tuvimos que pasar esa ley de Claus. Por ejemplo, en Bélgica podemos pedir la eutanasia si uno está sufriendo, por ejemplo, de Alzheimer, pero siempre y cuando uno pueda pedir la eutanasia, es decir, si la solicitud para la eutanasia se hace bajo una capacidad mental completa, pero es posible, no solamente porque uno esté sufriendo de Alzheimer,
que uno no pueda tomar la decisión, ¿no? Siempre y cuando se haga de manera consciente. Entonces, Hugo Claus le pudo explicar al público, a la sociedad, que sí es posible para los pacientes que sufren de Alzheimer, por ejemplo, que pidan la eutanasia siempre y cuando estén conscientes de lo que están pidiendo. Y yo diría que la situación más difícil fue el hecho de que, por ejemplo, un día recibí una llamada telefónica de un juez, y no era un juez como otros jueces, sino realmente fue un juez ante el cual tuve que presentar mis casos, y entonces empezamos a decir, bueno, es importante explicar qué es lo que hacemos, y el juez dijo, bueno, felicitaciones por lo que ustedes han hecho, y de repente empezó a llorar este juez y me dijo, ¿sabe qué, doctora? Yo estoy sufriendo de Alzheimer's y me alegro mucho poder hablar con usted. Y ahí empezamos como a discutir, a conversar sobre los temas de la eutanasia, y al final se le hizo una eutanasia a este juez que sufría de Alzheimer's. Yo voy a mencionar a Christian de Duve, quien fue un premio Nobel de Medicina en Bélgica. Y en vez de mostrarles fotos de Christian de Duve triste, más bien les muestro esto cuando él recibió el premio Nobel, y cuando llegó al final él estaba sufriendo de un cáncer terrible, y toda su vida él había sido profesor en una universidad católica. Fue muy importante el explicar por qué estaba procediendo como estaba procediendo, es decir, por qué había tomado la decisión que había tomado. Y también algo muy importante con Christian de Duve, él fue asistido en su muerte por Gabriel Haglé, un padre quien era una figura muy importante en la Universidad Católica de Louvain. Entonces, lo que yo quiero decirles acá que en Bélgica es que aún en los hospitales católicos hoy en día es posible recibir la eutanasia. Y como en el libro de Céline Vanoz, quien es una médica católica, ella escribió un libro en Francia para explicar a los franceses que ella es médica, que ella es católica y que ella está practicando la eutanasia. Christian de Duve era una persona muy conocida. Hugo Claus también era muy conocido, y ellos hablaron sobre esto, y nosotros hemos hablado sobre estas personalidades también, pero hay muchas personas que son los soldados rasos, y una de estas personas es Betty. Voy a hablarles sobre Betty. Ella era enfermera. Ella no era una persona famosa, era una enfermera, una persona prominente, quien luchó en Bélgica por el derecho que tenían las mujeres de usar anticonceptivos y de realizar abortos. Pero al final de su vida ella tuvo Parkinson, y ella decidió que realmente ya no valía la pena seguir viviendo, porque uno tiene que hacer como un equilibrio entre los beneficios y las dificultades de la vida, y pues ponerlas como en una pesa, ¿no es cierto? Pero ella temía el futuro, ella tenía miedo del futuro y no quería ser una carga para la sociedad, ni tampoco quería ser una carga para sí misma ni para sus hijos. Entonces, con la mente clara, ella decidió solicitar la eutanasia, y conversamos con ella de una manera maravillosa, porque ella era una persona maravillosa, tenía un sentido de humor increíble. Y fue muy difícil para mí aceptar que ella estuviese solicitando la eutanasia, porque que ella partiera para mí era una gran pérdida. Ella me pidió estar presente en el momento de la eutanasia.
pero el doctor que lo iba a hacer no se estaba sintiendo muy bien al respecto porque él no quería que muchas personas estuvieran en el cuarto durante el proceso de la eutanasia porque era su primer caso de eutanasia. Él estaba siendo asistido por una enfermera, pero para él era el primer caso en el que él iba a practicar la eutanasia, de manera que fue muy difícil para él. Yo le dije a Betty, siento mucho, Betty, no voy a poder estar ahí. Porque el doctor dice que no quiere tener demasiadas personas en el cuarto cuando se realice el acto de la eutanasia. Entonces decidimos tomar una última cena con Betty. Yo estaba en un cuarto con la comida y ella inmediatamente me dijo, bueno, tú te tomas el vino y la sopa. Yo me tomo los bizcochos, los postres, porque le encantaba todo lo que era dulce. Entonces, pues yo estaba también con su nuera y con su hija. Y nosotros habíamos acordado que si estaban ahí la nuera y la hija estaban ahí, yo no estaba ahí, y si yo estaba ahí no estaban la nuera ni la hija, para no tener tantas personas en ese momento. Ella fue una enfermera, como les digo, entonces tenía muchas amigas y muchas personas que querían despedirse de ella y todos tenían como la misma historia. Y usted es maravillosa, usted ha sido una mujer maravillosa. Bueno, sí, ok, bueno, pero ya me voy y ustedes también se tienen que ir. Y ella estaba riéndose, estaba tranquila, ella estaba serena, y pues realmente ella había escogido esta acción de la eutanasia, había tenido una gran vida y sabía que el final de su vida iba a ser muy sereno. Y tengo que decir que muy frecuentemente uno encuentra pues que el médico tiene dificultad para hacer lo que tiene que hacer, pero hay que tratar de que de todas maneras, pues el momento, cuando llegue el momento, todo el mundo esté sereno, tranquilo, y a la persona se le pone a dormir. Y eso es lo que quiero decirles. Este es el punto más importante. En Bélgica no se tiene la posibilidad uno no escoge exactamente la fecha. Entonces, uno lo que tiene que hacer es crear como un ritual antes de la muerte, no después. O sea, los rituales se hacen antes, no después. Y cada vez que yo tengo que hablar sobre estos casos, es un poquito difícil para mí porque me salen lágrimas. No lágrimas de tristeza, sino lágrimas de emoción, porque esa es la palabra, emoción. Me lleno de emoción. Hemos hablado sobre Bélgica y la Bélgica de los adultos, pero ahora podemos hablar sobre la eutanasia para los niños. No es un tema fácil. En realidad, nosotros no queremos ver sufrir a los niños. A nosotros nos gusta más hablar sobre los niños que están jugando en el jardín, pero este no es el caso. Aquí estamos hablando de niños que tienen una sentencia de muerte porque están sufriendo de alguna enfermedad. Por ejemplo, están sufriendo de cáncer y no hay esperanza de que vayan a crecer y convertirse en adultas. Sus vidas van a transcurrir en los hospitales.
y ellos ven que en otros cuartos hay niños que se están muriendo y ellos saben que ese es el destino de ellos también. Ellos saben que ellos también van a morir y saben que no hay ninguna posibilidad de encontrar una cura para ellos. Entonces, de estos niños es que estamos hablando. Este debate sobre la eutanasia para los niños fue muy difícil. ¿Cómo va a ser fácil hablar sobre la muerte de los niños? Esto obviamente es un tema muy difícil, eso nunca es fácil, pero de todas maneras tuvimos que entrar a hablar sobre el tema. Después de 12 años de poner en práctica la ley, se puede decir que en Bélgica no había una ley para esto. Entonces fue el momento de manejar el tema, de entrar a poner la ley en práctica y de mejorar esta ley, porque no siempre era fácil mejorar estas leyes sobre los aspectos que habíamos escogido, porque el tiempo pasaba rápidamente y solamente fue posible entrar a manejar este tema sobre los niños pues más adelante. Y yo sé que a Bélgica se le criticó mucho por esto, pero yo creo que aquellos que se estaban oponiendo a la ley también eran aquellos mismos que se oponían a la eutanasia para adultos. De manera que de nuestro lado nosotros teníamos una serie de especialistas en ese campo que estaban pidiendo una ley para los niños, porque la eutanasia es un hecho para los niños también. Y tener que hacer la eutanasia en secreto y a puerta cerrada no es una cosa buena. Yo siento mucho que Juan Mendoza no esté aquí hoy, pero quiero decirles que también recibimos la opinión de la Academia Real de Medicina de Bélgica y eso fue muy importante. Y también la sociedad, la opinión de la sociedad fue muy importante. Se hicieron encuestas y estas encuestas estaban a favor de cambiar esta ley. ¿Quiénes estaban en contra? Bueno, pues los mismos de siempre. Y quiero decir que en Bélgica, durante los 10 primeros años de estar en práctica esta ley, tuvimos muy pocos oponentes, muy pocos contradictorios, pero desde hace 2 años tenemos muchos cambios, no solamente con eutanasia, sino también con otros problemas de la sociedad. Por ejemplo, ¿qué pasa con los matrimonios homosexuales? Por ejemplo, hay nuevas ideas que están surgiendo en la sociedad y que se debaten fuertemente. Hay muchas personas que hoy en día son activistas en la sociedad por un punto o por otro, a favor de una cosa u otra, y tenemos que tener esto en mente. Tenemos que entender que estos activistas están ahí. Por ejemplo, tenemos la opinión de los que dirigen la Iglesia Católica en Bélgica, que están hablando sobre el tema de la libertad de escoger, pero no los protestantes, por ejemplo, tienen otra opinión porque tienen la influencia de los evangelistas, de manera que todos estos activistas son personas que tenemos que tener en cuenta porque son fuertes, ellos hablan duro. No me gusta hablar de pro vida. Lo que pasa es que tenemos una serie de antiopciones y esto lo tenemos que decir una vez y otra. Nosotros estamos pro la vida, estamos a favor de la vida, pero la vida con calidad, no cualquier tipo de vida. Estamos a favor de la autonomía de la vida, pero nosotros tenemos que tener la vida aquí. No podemos esperar a tener el paraíso en la otra vida. El paraíso tiene que existir aquí. Tenemos que hablar de una vida con
calidad, no cualquier tipo de vida. Cuando se dio este debate en el Senado sobre la eutanasia para los niños, nosotros recibimos 5,000 peticiones o solicitudes. ¿Por qué les digo esto? Porque esto estaba escrito en español, pues venía de España, estas peticiones. Querían saber qué se sabe de la eutanasia en Bélgica y me estaban diciendo, bueno, ¿qué es lo que pasa con la eutanasia de los niños en Bélgica? No se puede hacer, pero ahora sí ya tenemos esta ley y yo creo que los que apoyan la ley como yo, todos todos sabemos que nadie nos va a felicitar, pero de todas maneras era muy importante pasar la ley y aquellos que la apoyamos, pues no hemos recibido muchas palmaditas en la espalda, para serles francos. Ahora, no se habla del límite de edad, sino que se habla del discernimiento. Un niño de 5 años de repente es más maduro que un niño de 14 años. Un niño que está enfermo de 5 años puede llegar a ser muy maduro, pero solamente la eutanasia es para los niños que tienen un pronóstico de muerte en el corto plazo y solamente para aquellos niños que tienen sufrimiento físico. Tenemos obviamente que obtener el consentimiento de los padres y no hay una posibilidad de hacer un testamento en vida. El discernimiento del niño tiene que ser evaluado por un equipo de psiquiatras y de psicólogos, a ver si el niño sí está en capacidad mental o no. Esta es la situación en Bélgica. Yo quiero decirles que cuando he recibido cartas o palabras de personas que dicen, y pueden venir de doctores o pueden venir de médicos forenses, o bueno, que me dicen, era muy importante pasar esta ley en Bélgica. Valió la pena hacer todo lo que se hizo, aunque no fue agradable, y esperamos que en otros países también será posible en el futuro pues mejorar la ley de la eutanasia. Tal vez no se usa la palabra eutanasia, tal vez se usa otra palabra, pero realmente la palabra no es lo que importa, sino es lo que importa es la posibilidad que deben tener las personas para escoger su manera de morir. Muchas gracias. A Mauricio Gaitán, otro miembro de nuestro consejo directivo, para moderar la sesión de preguntas que supongo que tendremos muchas y muy interesantes. Buenas tardes. Vamos a abrir un espacio para que ustedes puedan formular sus preguntas o solicitar aclaraciones o ampliaciones sobre lo expuesto por la doctora. Les pediría que en aras del tiempo fueran muy precisos. ¿Hay un micrófono allá? Entonces, por favor, aquí. Quisiera saber en la legislación belga, quisiera saber en la legislación belga cuál puede ser, ya como hay una reglamentación establecida, cuál puede ser la edad y quién al niño se le informa sobre la eutanasia o la deciden los padres. ¿Hay alguna información sobre ese tema en lo que concierne a la eutanasia para los niños en Bélgica? La condición fundamental es realmente el estado del paciente. Entonces, para el niño es lo mismo. Tiene que ser el niño. Bueno, lo que pasa es que se tiene que establecer un diálogo.
tal vez los niños no van a hablar directamente sobre su propia eutanasia. El niño tiene sus propias palabras, sus propias formas de expresarse. Pero esto tiene que venir del niño. Esto es muy importante. Entonces, si nadie tiene idea de que el niño esté pensando al respecto, pues desde luego no nos vamos a mover hacia adelante en este sentido. Pero es muy importante que los padres estén involucrados en la decisión, porque no podemos pensar en la eutanasia para un niño si uno de los padres está en contra de la eutanasia. Entonces, aún si el niño está pidiendo la eutanasia y, por ejemplo, la madre o el padre están a favor, pero el otro está en contra, uno de los dos a favor y el otro en contra, entonces la eutanasia no se puede hacer. Es imposible. Es imposible para el doctor, es imposible para todo el equipo, o sea, no se puede hacer. Si hay un padre en contra, no se puede hacer. Pero el niño debe saber que hay la opción. Voy a precisar algo. En Bélgica ahora estamos hablando sobre esta ley y sobre las posibilidades que pueda tener esta ley. Estamos hablando de todas las posibilidades, por ejemplo, el cuidado paliativo y cosas por el estilo. Entonces, la gente tiene que saber que se puede pedir la eutanasia, pero tiene que ser el paciente el que pide la eutanasia. Nunca alguien más, por ejemplo, un hermano o una tercera parte, no. Siempre tiene que ser el paciente para que un médico pueda realizar la eutanasia. Y si el doctor está hablando con un miembro de la familia y bueno, están hablando de, por ejemplo, ese miembro de la familia dice, bueno, hay que hacer una eutanasia, no. El miembro de la familia no lo puede pedir, es el paciente. Que usted es europea para que me haga el favor de comparar la eutanasia en Bélgica y en Suiza. First of all, primero que todo, me perdonan, pero voy a decir bien o mal. Porque en Suiza la eutanasia no está permitida. A ver, ¿cuál es la situación en Suiza? Les voy a explicar. En el tribunal criminal se tiene el hecho de que si uno asiste a alguien a suicidarse, si hay un suicidio asistido con un motivo egoísta. Por ejemplo, si uno va a recibir dinero por esta acción, a uno lo pueden juzgar, lo pueden llevar ante a una corte, pero esta es una ley vieja, sin ningún vínculo con el tema en sí, sino que es algo que ha sido utilizado por ejemplo, miembros de ciertas asociaciones para proponer guías y para organizar el suicidio asistido, pero es un suicidio asistido, o sea que no es posible para una persona que esté inconsciente, por ejemplo, suicidarse. Y no puede recibir esta ayuda en este caso, porque la persona siempre tiene que estar consciente para, digamos, pedir este suicidio asistido. Y la persona que va a asistir a la otra persona no tiene que ser un médico.
puede ser un miembro de una de las asociaciones que tenga capacitación, que tenga entrenamiento, porque se demora mucho tiempo en realmente establecer diálogos y asegurarse que este es el deseo real de la persona. O sea, que estas personas de las asociaciones tienen que tener un entrenamiento psicológico para poder asistir a estas personas en un suicidio, pero es una asistencia para el suicidio, no es eutanasia, son cosas diferentes. Y para cada cosa, digamos, se manejan por diferentes autoridades, pero en esos casos hay que decir que fue un suicidio asistido y se abre un expediente. Y puede que esto no lleve a un juzgamiento o puede que no. No, hay una diferencia cuando se hace la eutanasia en el hospital y cuando se hace en casa. En los hospitales hay psicólogos o psicólogas y con frecuencia está la posibilidad de que alguien esté ahí presente, no solamente para los miembros de la familia, sino también para los médicos que la van a realizar o para los miembros del equipo que van a asistir. En el último cambio que hubo en la ley, se anticipa que se le tiene que proponer a las personas, digamos a los miembros de la familia o a los amigos, recibir esta asistencia, que ellos tienen que saber que hay esta opción. Cuando se trata de entender cuán difícil es esto de aceptar, y es obviamente muy difícil de aceptar, pues entonces el proceso es mucho más fácil si uno está, digamos, aceptándolo. Es muy difícil, muy distinto cuando uno no lo acepta. Cuando la persona lo ha escogido, es más fácil de aceptarlo. Tenemos aquí otra pregunta. Gracias. Usted se refirió a la madurez de la sociedad belga para dar el paso a la aceptación de la eutanasia en los niños. Y esa afirmación me hace pensar si en Bélgica esa madurez de la sociedad hace que no exista estigma en relación con la eutanasia, ya sea para los médicos que la practican o para las familias que han vivido la experiencia. Este es un buen punto, este tema del estigma. El estigma se debe a una serie de ideas que rodean la eutanasia. Uno puede estar en un hospital con personas mayores. Entonces, la posibilidad de hablar en voz alta y de tener una opinión honesta y clara es muy importante. Y yo creo que aquí hay una diferencia enorme entre Bélgica y Francia. En Bélgica también se puede hablar calladamente sobre la sedación. En Francia, si uno habla sobre sedación en frente a las personas como los de AMD y las personas que están en favor de la eutanasia, van a decir no, la sedación no es una buena solución, es hipócrita, es una cosa hipócrita, y así sucesivamente, de manera que cuando yo digo que hay muchas posibilidades en Bélgica ahora, pues también me doy cuenta que lo que hemos hecho es que hemos seguido un proceso, y este proceso ha sido muy importante para muchos problemas, no solamente para la eutanasia, sino también para otros problemas que tienen que ver con el final de vida. ¿De alguien? Última. Yo comprendo que la eutanasia es el deseo personal,
de terminar la vida por distintas circunstancias de dolor o lo que sea. Yo quisiera saber qué piensa la Iglesia Católica, yo soy católica, acerca del derecho a morir dignamente, que considero que es completamente diferente a la eutanasia. Yo comprendo que eso debe, si entiendo bien, deben tomarlo los demás, los parientes, como únicos, no con la aquiescencia total de la persona. Simplemente dicen, no quiero que me prolonguen la vida. Eso no quiere decir, háganme la eutanasia. No, simplemente retiren ciertas cosas. Dios verá si sigue viviendo o no sigue viviendo. Yo creo que la vida sí le corresponde a Dios, es el dueño de nuestra vida. Entonces yo considero que si la persona quiere morir, Dios lo decide y los demás simplemente son los ayudadores que le quitan las cosas que puedan prolongársela, para no considero que sea quitarla propiamente. Euthanasia. It means, for instance, removing to God whether the person will live or die. I'm not sure that I really understand your question. Let me try to explain again. She says, Yes, I have understood that. But when you look at the medical decision, cuando uno estudia una decisión médica al final de la vida, it could be withdrawal of treatment. por ejemplo, quitar un tratamiento o retirar soporte de vida, o por ejemplo, proporcionar morfina, darle morfina al paciente, o puede ser darle sedación al paciente, o puede ser eutanasia. And so my difficulty to answer to your question, Realmente la dificultad que yo tengo para responder su pregunta es que well, the posture, the attitude of the Catholic Church la postura o la actitud de la Iglesia Católica looks to me tiene como un efecto doble, y por eso me parece difícil argumentar en pro o a favor. if it's only the question that God Porque si solo se trata de que es Dios quien es el dueño de su vida y es quien decide, so why to entonces, ¿para qué medicine? mejorar la medicina? ¿Para qué encontrar una solución para prolongar la vida? Es muy difícil para mí responder a este tipo de planteamiento, porque yo no entiendo Way to think about it. este modo de pensar. And when I look at Entonces, cuando yo miro una situación, pues uno tiene al jefe de la Iglesia, el Vaticano, y luego tenemos a los creyentes. between Y entre los jefes de la Iglesia y los creyentes, there is o los seguidores de la Iglesia, a hole, there is and so hay un enorme espacio. I don't think that is so important to answer to this argumentation. Y realmente no tengo una respuesta para el argumento del Vaticano, por ejemplo. Se han buscado argumentos, pero They accept the double effect. They accept se acepta un doble efecto acá. Se acepta, por ejemplo, que it's possible to es posible fight against suffering. luchar contra el sufrimiento o contra el dolor, Maybe the best is going to happen. y tal vez algo especial va a pasar, pero esto puede ser hipocresía. Esta actitud Slow euthanasia. In fact, me parece difícil de comprender. Nosotros sabemos que al final vamos a morir, eso lo sabemos. just the question that you gave medication Pero si vamos to the life, a dar un medicamento que ponga al final a la vida, you give medication o damos a dar medicamento with light doses and so on. en dosis muy bajas y así sucesivamente, bueno, pues va a haber un resultado X, pero entonces ahí no es culpa nuestra. So for me, we have
Entonces, tenemos que pensar es en el paciente. Hay personas que no quieren la eutanasia porque no quieren, ir en contra de sus parientes, de los miembros de su familia. Es muy difícil para ellos de repente pensar que eso es lo que va a pensar la familia, que ellos pidieron morir, y pues eso es una alternativa que ellos tienen, es una opción. Tal vez la familia prefiere una sedación en vez de una eutanasia. Realmente yo no puedo decirle nada al Vaticano, no le puedo decir nada a la Iglesia. Pero lo que sí puedo decir es obtener la eutanasia en hospitales católicos. Hay médicos católicos que están dispuestos a realizar la eutanasia. Entonces, para mí, eso es el punto final de la discusión. Pero si el paciente no quiere recibir la eutanasia, pues eso depende de ellos. La decisión final es de ellos, pero no se puede imponer nada a otras personas.